días. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto, al director del Instituto y a todo el equipo esta oportunidad y esta iniciativa. Bueno, en este póster Drogas y Deporte hemos seleccionado, tanto mi hermano Daniel como yo, el deporte de fútbol, pero por una sencilla razón. Creemos que, bueno, el país, cuando juegan determinados equipos de fútbol, el país se paraliza, pero también decir que cabe la posibilidad de que la cocaína, en este caso, pues puede paralizar la vida profesional de determinados futbolistas. Hay que decir también que el consumo de drogas, en este caso de cocaína, es una sustancia prohibida por todos los reglamentos de las organizaciones deportistas, pero si bien es cierto que ya en el año 1894 el Comité Olímpico Internacional prohibía este consumo de drogas e incluso lo que hacía era, bueno, pues abogar por una serie de valores éticos, morales y pedagógicos en el deporte. Es más, la FIFA entiende que el consumo de drogas, en este caso de cocaína, no es un consumo que pueda ser habitual en el caso de los deportistas, sino que se trata de un problema que es o que ampara o que se aplica a toda la sociedad en general, es decir, no solo a los futbolistas. Si bien es cierto, esta relación de futbolista que hemos establecido aquí, que es algo significativo, es decir, hay cantidad de futbolistas, así como cualquier otro tipo de profesión de deporte, han empezado por un abuso, pero sí es cierto que se han convertido en algo adictivo, es decir, es un consumo que es totalmente descontrolado y reiterado en el tiempo. Existe un protocolo marco que ya sí lo ha establecido la anterior ponente, la ponente doña Begoña, en el año 2010, en el que se va a aprobar las normas para remitir todas las pruebas de todos estos futbolistas para que sean analizados en el Instituto de Psicología, por lo tanto, es algo en el que no voy a entrar en ello. Si bien es cierto, las conclusiones que se establecen es que todos aquellos deportistas, y en este caso de futbolistas, no utilizan o no consumen la droga o la cocaína para mejorar el rendimiento deportivo. Si bien es cierto, puede disminuir esa sensación de fatiga, pero sí es verdad que es una droga que no actúa en el ámbito muscular, por lo tanto los deportistas no lo utilizan, bueno, pues para mejorar su calidad profesional en el ámbito del deporte. Y con esto, bueno, pues finalizo mi exposición. Muchísimas gracias por... Buenos días. Quiero dar las gracias a la organización y pido perdón por el acento, pero soy italiana y además vengo de Murcia, entonces el acento es un poco raro. Espera, bueno, ponlo como tú quieras. Sí, pequeño, ¿os leéis? No, no, nada. Entonces, sí. Entonces, bueno, he querido poner el acento en el principio activo. ¿Por qué? Porque por los tribunales el principio activo muchas veces no es lo único, pero normalmente es lo considerado para establecer la cantidad. Y sabemos que la cantidad es uno de los indicios principales para aplicar la pena. Entonces, se puede notar como la cantidad se utiliza para establecer la ausencia de punibilidad o la punibilidad según un mínimo y un máximo. A partir de, no sé si notáis esta tabla, hay una punibilidad básica y a partir de ahí hay de una parte la ausencia cuando precisamente la cantidad es tan baja que es insignificante, o sea que no va a afectar a ningún derecho, porque básicamente el tráfico de drogas, ¿por qué el tráfico de drogas?
porque se considera que va a afectar a la salud pública. Y si el cuantitativo de droga es tan pequeño, bueno, se considera que no se aplica la punibilidad, no hay punibilidad. También os sabéis que cuando la cantidad es muy baja, se puede considerar autoconsumo. Claro, tenemos siempre que considerar que son indicios. Hay otros indicios que el tribunal considera, pero la cantidad es un elemento objetivo de la conducta que viene considerado, repito, como fijo. Y esta tabla es, entonces, no es lo único que tenemos que considerar, claramente. Hay otros indicios. Y bueno, con el método, yo no voy considerando el método que yo seguí, sino que es el método que siguen los tribunales. Entonces, según la ley procesal, sabéis que el cargo corresponde a la acusación, el cargo de la prueba corresponde a la acusación. Entonces, ¿cómo se transforma el análisis de la pureza en objeto de prueba penal? A través de la ley procesal y precisamente a través del artículo 456. Y es una prueba científica que la prueba científica encaja exactamente en la prueba pericial. Eso, bueno, lo sabéis. ¿Cuál es el posible problema? El posible problema es su evaluación. ¿Por qué? Porque en el caso de tráfico de drogas, es un poco alto, sí. En el caso de tráfico de drogas, se aplica el artículo 788, segundo parágrafo, que hace algo un poco raro. ¿Por qué? Porque transforma el informe, que sabemos que es hecho, hemos visto, ¿no?, estos días, por unas cuantas acciones, en un documento. O sea, todos los experimentos, los análisis y tal, son considerados simplemente como documento. No como actividad, sino documento. Normalmente, la prueba científica lleva que el perito sea llamado en juicio para ser interrogado. Y claro, eso es un derecho básico del proceso penal, que la prueba se forme en juicio, ¿no? Entonces, normalmente es que el perito tiene que ser interrogado otra vez por la defensa. En este caso, presentando solamente el documento, un poco se desvía de ese derecho al contradictorio, porque simplemente se presenta el documento, se presenta el informe y ya está. Claro, hay dos requisitos: la imparcialidad y objetividad, o sea que el informe tiene que ser rendido por los laboratorios oficiales y con un protocolo, de los protocolos instaurados. Y eso da imparcialidad y objetividad. Pero yo considero que no es lo suficiente. O sea, que la base del proceso es que el juez luego que decide, no es el perito, es el juez. El juez tiene que dar motivación en la sentencia. Entonces, lo que me pregunto es, por ejemplo, el juez
normalmente dice, bueno, estos son los dados, vale, aplicamos la punibilidad y la pena que hemos dicho antes. Pero estos días hemos visto que hay variabilidad de resultados y los jueces normalmente no lo saben o no lo consideran. Son acostumbrados a pensar que los informes periciales, este documento es infalible. Y bueno, todos vosotros sabéis que la ciencia no es infalible y se puede interpretar. Y en los juicios la interpretación es del juez, no es del perito. Y además el perito no tiene palabra, sino mediante el documento, que es considerado como un documento. Entonces, las conclusiones, la solución es, primero, creación de un igual protocolo es muy importante, y segundo, o sea, a la base, ¿no? Y el segundo, que cada juez sepa, tenga la conciencia que los informes se pueden, los datos científicos se pueden interpretar y que se respete, o sea, que los jueces, cuando tengan una duda, siguen esta duda respetando los principios de oralidad, inmediación y defensa, pueden valorar la prueba y, por ejemplo, llamando el perito, porque no prohíbe, el artículo de la ley procesal no prohíbe interrogar al perito. Entonces, eso es. Espero que me habéis entendido. Muy bien, muchísimas gracias por el esfuerzo. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar quiero empezar felicitando al Instituto por este encuentro y sobre todo por haber incluido en esta edición la posibilidad de presentar pósters, porque me parece una buena idea para que los investigadores podamos presentar brevemente nuestras conclusiones. Comentar que este proyecto surge en el contexto de un proyecto de innovación docente emprendido con la financiación de la Universidad de Alcalá, y en el que no participaron únicamente los autores que se comentaron anteriormente, sino también los alumnos de primer curso de los grados de Farmacia y Criminalística, que intervinieron de manera muy activa y se involucraron mucho. Continúo. Bueno, este tema ha sido tratado ya varias veces a lo largo del encuentro. La sumisión química, no hace falta volver a definirlo porque todos sabemos en qué consiste. Sí se ha dicho también que los delitos de abusos sexuales es el tipo de casuística que más frecuentemente acompaña a los delitos de sumisión química, y eso lo hemos podido corroborar también nosotros con el trabajo realizado a través del análisis de sentencias condenatorias citadas en España durante los últimos años. Aquí el foro está formado por profesionales forenses del mundo del derecho, todos somos conscientes de lo que es la sumisión química y de sus principales características. Lo que pasa es que no ocurre lo mismo fuera de aquí, sobre todo entre la gente joven con la que hemos llevado a cabo este proyecto, sino que existen una serie de mitos, una serie de ideas erróneas ampliamente extendidas acerca del fenómeno que desconocen a aquellas personas que frecuentemente son víctimas de este tipo de casos. Como no, en el caso de los abusos sexuales, esas víctimas mayoritariamente son las mujeres jóvenes. En este sentido, nos planteamos como objetivo concienciar a la comunidad juvenil de manera activa, involucrándola como agentes sociales del cambio, para promover por su parte la participación, llevando a cabo una actitud de concienciación, no solo en el entorno universitario, sino también fuera de la universidad. Y para ello, como docentes universitarios, aunque yo exactamente no soy un docente, pero bueno, de vez en cuando tengo la posibilidad de dar docencia, pensamos que para tratar un tema como este era oportuno salirnos un poco de la metodología habitual que se utiliza en las aulas universitarias. Nos propusimos proponer a los alumnos la posibilidad de actuar como he dicho antes, como promotores del cambio social, porque ellos son los involucrados en este tipo de problemas, fundamentalmente. Para ello, para estimular su
su grado de involucración en este proyecto, comenzamos proponiéndoles una encuesta con una serie de preguntas acerca de en qué consiste el fenómeno de la sumisión química, en qué hábitos de ocio nocturno tienen ellos, sus hábitos de consumo de drogas de abuso, de alcohol y de drogas ilegales. También les planteamos una serie de cuestiones acerca de sus hábitos a la hora de relacionarse sexualmente, me refiero pues a formas del ligoteo en el contexto nocturno, y de este modo lo que queríamos era crear en ellos abrirles la mente para que se planteasen una serie de preguntas sobre si lo que están haciendo, bueno, es más o menos correcto, si pueden llegar a ser víctimas de algún tipo de abuso. Por lo tanto, en primer lugar, lo que hicimos, no sé si se ve bien, sí, creo que se ve bastante bien. Como metodología de trabajo, en primer lugar, optamos por eso, por proponerles a los alumnos una serie de preguntas que estimulasen su mente a la hora de plantearse sus comportamientos en el contexto de ocio nocturno. Y lo centramos en el contexto de ocio nocturno porque también el análisis de sentencias nos puso de manifiesto que este tipo de delitos ocurren fundamentalmente, los de sumisión química, en este tipo de contexto. Se dan también en el contexto doméstico y, como no, también en el contexto sociosanitario, pero sobre todo en el contexto de ocio nocturno. Entonces, al plantearles estas preguntas, concluimos que, como se ha dicho, existen una serie de mitos ampliamente extendidos y sobre todo entre la población juvenil. Como por ejemplo, a modo de ejemplo puedo presentar estas dos preguntas. Les planteamos la pregunta sobre cuál crees que es la sustancia involucrada en la mayoría de los casos de sumisión química. Como podéis observar en este gráfico en forma de queso, casi el 50% de las personas que participaron en la encuesta respondieron que un 49% la sustancia involucrada en la mayoría de los casos es la burundanga o la escopolamina. Como ya se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo del encuentro, la sustancia involucrada en la mayoría de casos es el alcohol etílico, no es la burundanga. Sin embargo, pues como decía antes, aunque nosotros en este foro somos conscientes de la naturaleza del problema, no ocurre lo mismo con las víctimas. Gracias. Por otra parte, pues planteamos otra serie de preguntas que, en definitiva, lo que deseábamos era estimular a los jóvenes para que tomasen conciencia sobre el asunto y decidiesen participar activamente. Como resultado de esta estimulación, los jóvenes se involucraron, como dije antes, y tomaron la iniciativa en distintos ámbitos. En el ámbito de las redes sociales, llevaron a cabo el diseño de varios perfiles en distintas redes, en Twitter, en Instagram. Crearon también una propia web en la que reunieron todo el trabajo desarrollado y las conclusiones a las que habían llegado. No solo en las redes sociales, sino también en centros educativos. Acudieron a centros de educación secundaria y de bachillerato, donde desarrollaron talleres de concienciación con alumnos de entre 13 y 16 años. Por otra parte, en el ámbito académico, también con el apoyo de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá y de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá, pudieron mostrar directamente sus resultados en el aula abierta que se celebró a mediados de diciembre. Y, como no, también en la calle, gracias a la financiación del Ayuntamiento de Alcalá y con la colaboración de la Unidad de Igualdad, se colocaron una serie de stands en puntos estratégicos de la ciudad de Alcalá y del campus universitario, donde se distribuyó material informativo y donde se interactuó directamente con las personas que se acercaban para un poco clarificar el tema de la sumisión química. Como resultado de esta labor de difusión y de esta campaña de concienciación, se hizo un eco notable en los medios de comunicación locales y regionales, que se tradujeron pues, en una serie de titulares en la prensa y que también tuvieron su eco en la televisión, en concreto pues, en Televisión Española. Y, por último, comentar también que por medio de este proyecto lo que queríamos era pues, un poco enlazar esa labor de investigación que se da en las universidades con la labor docente, porque muchas veces no existe un nexo. Por un lado están los investigadores, como yo que soy alumno doctoral, y por otro lado están los estudiantes y los profesores. Pues en este caso quisimos un poco compenetrar esas dos labores. Y decir nada más que parte del material que utilizamos para difundir la campaña se encuentra expuesto al lado del póster y pueden adquirirlo ahí si quieren. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Bueno, hola de nuevo. Aquí he hecho yo este póster sola de mi autoría, Droga y escena del crimen en la cadena de custodia.
El término escena es apoyándonos en el diccionario jurídico de criminalística, sobre todo de México, nos dice que es el lugar en el que se ha desarrollado un presunto hecho delictivo. Si nos venimos aquí en el ámbito nacional, en el diccionario de la Real Academia Española no podemos buscar el término escena, no lo define como tal, sino que nos tenemos que ir al término de escenario y es el que le da el mismo significado. En una escena del crimen nos podemos encontrar perfectamente droga, eso es considerado como un indicio. Este término indicio es recientemente incluido en el lenguaje criminalístico. Normalmente se ha utilizado los términos de evidencia material o evidencia física. Si bien es cierto, las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre utilizan el término vestigio. No es un término que esté mal utilizado, puesto que si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, vestigio es definido como un indicio. Yéndome a la segunda parte de este póster, cadena de custodia, tenemos que decir que no existe una definición exacta de cadena de custodia. Si bien es cierto, toda la doctrina, la jurisprudencia y cualquier institución, y ahí tengo que incluir desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como el Instituto de Toxicología, lo que hacen es establecer una serie de normas que recogen la forma de proceder, de recoger y embalar todos los indicios que se pueden encontrar en una escena. Es más, se realiza un protocolo de cadena de custodia, en este caso de cadena de custodia de drogas, es un acuerdo marco del 3 de octubre del año 2012, donde ahí se establece toda la normativa en cuanto a recogida y asegurar la disponibilidad de ese indicio para que sea considerado como prueba en un juicio oral. Esto incluso está apoyado por diferentes sentencias, como puedo citar alguna, la sentencia del Tribunal Supremo 371/2014 del 7 de mayo, donde indica desde qué momento se debe considerar una cadena de custodia, es decir, desde el momento en que se proceda a iniciar una investigación de un presunto hecho delictivo hasta esas conclusiones periciales en el que se ha establecido o se plasman todos los análisis. Es decir, esto se hace con la función de garantizar una serie de resultados, de obtener una seguridad óptima y, por lo tanto, excluir cualquier tipo de dudas. Bueno, gracias y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy Germán Antía, alumno del doctorado en Ciencias Forenses. Quiero compartirles mi póster y agradecer al staff directivo del Instituto por esta investigación. Este póster, llamado Delitos de Drogas y Problemas de Salud Pública en Colombia, quiere resumir los últimos 10 años del tema de homicidios y delitos y cultivos ilícitos en Colombia. En la primera parte les quiero contar por qué llamo que eso es un problema de salud pública y de epidemiología. Luego describiremos algunos aspectos relacionados con el tema de homicidios, después de justicia y finalmente unas conclusiones. El delito de drogas en Colombia aparece cerca de la década de los años 1970, muy particularmente en una ciudad que tenía un gran desarrollo industrial. El mundo tiene una gran crisis económica, esa crisis económica se siente en esa ciudad, particularmente en la ciudad de Medellín, y observamos cómo aumenta desempleo, comercio informal, aumento de homicidios y el delito de narcotráfico. Estamos hablando de la década de los 70. Pero mi trabajo es la última década, pero era importante contar este aspecto. ¿Por qué consideramos que el problema de las drogas es un problema de salud pública y de epidemiología? Porque la salud pública tiene que ver con estadísticas vitales, básicamente mortalidad, morbilidad, y la morbilidad es las causas, los efectos y las consecuencias de las enfermedades. Y la epidemiología, otro subcapítulo de la salud pública, pues tiene que ver con las causas, los factores de riesgo muy particularmente. Y los homicidios se han constituido en una epidemia. Ha tenido picos en las últimas décadas, pero por fortuna el país viene presentando una reducción muy importante de homicidios. Cabe también decir que asociados a los
temas de drogas está el tema relacionado con las enfermedades, entre ellas las enfermedades de salud mental, las enfermedades infectocontagiosas, pero particularmente las que tienen que ver con las ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual. SIDA, hepatitis, sífilis, como muy bien lo hemos dicho. Sin duda, el tema relacionado con las drogas no es desconocido, que Colombia es la arena de los acontecimientos y se han desarrollado allí una gran cantidad de políticas muy importantes, y luego, como fue el escenario real, de allí podemos decir que tendríamos los escenarios futuribles, criminológicos, de lo que ocurriría en otros países, por ejemplo, México, Centroamérica, etc. Los homicidios en la última década pueden sumar cerca de 45.000. De ellos, se estima que cerca del 12% de estos homicidios están asociados al tema de drogas. Y la población más afectada en ese tipo de homicidios es la población joven. Es problema entonces de salud pública, porque esa gran cantidad de homicidios, de esos 45.000 homicidios, cerca de unos 16, 18.000, tengan que ver con el tema de mortalidad violenta, implica pérdida de años de vida saludables que impactan profundamente la economía. Alguien estimó que la suma de los homicidios y de los años de vida potencialmente perdidos y los días saludables perdidos también por incapacidades tendrán que impactar el Producto Interno Bruto en cerca del 4.5%. Es una cifra muy alarmante. Asociado al tema de homicidios estará también los asuntos que tienen que ver con el impacto al sistema de salud. El sistema de salud se resiente muchísimo con los temas de delitos por la atención de estas personas en los hospitales y servicios de urgencia, hospitalización, medicina interna, y los tratamientos por SIDA, tuberculosis y hepatitis son tratamientos muy costosos. Luego, también vamos a decir que esta temática de salud pública también tendrá que medirse desde el tema relacionado con las enfermedades mentales, que también son muy costosas, y que un gran número de personas en situación vulnerable, según las informaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, indican que ese grupo de personas en población vulnerable, porque son consumidores de droga, se han vuelto unas personas que han aportado una alta proporción en las cifras de la mortalidad violenta. Finalmente, es un problema de salud pública, como lo veremos también en el póster indicado, por los años de vida perdidos, porque impacta la justicia y porque el sistema judicial aún todavía no es muy eficiente en este tema, debido a que el narcotráfico ha permeado y permeó más en el pasado todas las infraestructuras del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, buenos días tengan todos. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Dr. Enrique Sanz, director del Instituto, por su amable invitación a participar en esta actividad muy importante, muy interesante. Y también quiero agradecer y felicitar también al equipo organizador por la maravillosa jornada que hemos tenido y que ha tenido, creo yo, el éxito esperado. Pues bien, el día de hoy yo intentaré exponer muy brevemente el planteamiento que traigo y que ha surgido a raíz de una publicación que realizamos y que próximamente estará en las librerías, relacionadas con un sistema de enseñanza del derecho penal a través de casos. Pues en ese contexto yo elegí la figura del estado de necesidad, que es una causa de justificación contemplada en el artículo 20.5 del Código Penal Español, en virtud de la cual se permite al ciudadano lesionar bienes jurídicos concretos para salvar otros propios o ajenos que se encuentran en peligro, eso sí, siempre que el mal causado no sea mayor que el que se pretende evitar.
Como es evidente, al ser una causa de justificación, el efecto que trae consigo es la exención de responsabilidad penal. Pues bien, la cuestión es plantear si es posible aplicar este eximente de estado de necesidad al ámbito del tráfico de droga. Concretamente, se presentan casos en la jurisprudencia española en donde la persona que a la que se le ha incautado droga o se le ha detectado droga, que aquellos casos más dramáticos donde son transportadas en el sistema digestivo, en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, invocan en su favor la eximente de estado de necesidad, alegando y en algunos casos probando de manera fehaciente que tienen una especial circunstancia de penuria económica vinculada a otros factores como enfermedades en miembros de su familia, deudas o incapacidad de poder proporcionar a sus hijos una educación básica. Frente a esto, el Tribunal Supremo ha asumido una posición bastante restrictiva, negando la posibilidad de aplicación del eximente de estado de necesidad. Y para ello el Tribunal Supremo Español argumenta dos cuestiones fundamentales. Un argumento político-criminal que gira en torno a los efectos negativos que tendría la aplicación de este eximente en el ámbito del tráfico de droga. Y una segunda cuestión vinculada a la anterior es las consecuencias imprevisibles que la admisibilidad del estado de necesidad traería para la lucha contra el tráfico de droga. Es decir, lo que el tribunal teme es que si hay un precedente de estado de necesidad en el ámbito del tráfico de droga, pues hayan muchas personas que se dedican al tráfico que en el futuro van a invocar la aplicación de esta eximente. Por tanto, es un argumento fundamentalmente político-criminal. Sin embargo, existen otros argumentos dogmáticos que giran en torno a tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que el tribunal entiende que hay una excesiva falta de desproporcionalidad entre el mal que se causa con el tráfico de droga y el mal que se pretende evitar. En segundo lugar, el segundo criterio, en virtud del cual el tribunal niega la eximente, es la falta de subsidiariedad, es decir, que exige al sujeto la realización de una conducta alternativa lícita antes de proceder al tráfico de droga. Y en tercer lugar, el tribunal entiende que en estos casos, cuando la persona trafica con droga, no tiene una exclusiva finalidad salvadora de los bienes que están en peligro, sino que también tiene un ánimo de lucro y que por tanto no es posible compatibilizar la acción salvadora con la existencia de un ánimo de lucro. Pues bien, a partir de este escenario, yo parto de una hipótesis que ha sido compartida por algún autor en la doctrina española, concretamente la profesora Martínez Escamilla sostiene que en aquellos casos, al menos en teoría, en aquellos casos en los que la persona que alegue el estado de necesidad prueba de manera irrefutable que ha procedido al tráfico de droga con una finalidad exclusiva de proteger bienes jurídicos como son la vida de sus hijos menores o su hijo menor que padece, por ejemplo, una cardiopatía que no está siendo atendida en su país de origen, sumado a deudas y otras cuestiones similares, pues en estos casos concretos se podría eventualmente aplicar la eximente de estado de necesidad de manera completa, ¿verdad? Eso sí, siempre que se pruebe la concurrencia de los requisitos esenciales e inesenciales del eximente. Bien, la metodología que emplea acá ha sido fundamentalmente las aportaciones doctrinales que se generan en el ámbito de la doctrina nacional y extranjera y también, desde luego, el estudio jurisprudencial de casos. Los resultados que se extraen de la lectura de la sentencia es que el tratamiento jurisprudencial de estos supuestos gira en torno a tres resoluciones concretas. La primera de ellas, que ha sido asumida por algunas audiencias provinciales, es la aplicación del estado de necesidad, pero de manera incompleta, lo que quiere decir que el hecho solamente estaría parcialmente justificado. Se le impone la pena del delito de tráfico de drogas, pero con un atenuante importante. La segunda tesis, o la segunda forma de proceder, es la aplicación no ya de una eximente completa ni incompleta de estado de necesidad, sino una atenuante analógica a la del estado de necesidad, que a diferencia del primer supuesto no supone una reducción sustancial de la pena. Y en el tercer caso, que ha sido la tesis que normalmente asume el Tribunal Supremo, es la no aplicación ni de atenuantes ni de agravantes. Pues bien, los resultados a los que he llegado, bueno, los objetivos que se pretendían alcanzar con este póster ha sido básicamente analizar los requisitos del estado de necesidad en el contexto del tráfico de droga. La valoración personal que extraigo yo de todos estos temas, de todos estos casos, es que en primer lugar
que no existe un acuerdo en cuanto al juicio de ponderación de intereses. Es decir, el Tribunal Supremo simplemente, para negar la eximente de estado de necesidad, parte de la base de que con el tráfico de drogas se lesiona un bien jurídico de naturaleza colectiva, es decir, la salud pública, y que por tanto, por el mero hecho de tratarse de un bien jurídico de naturaleza colectiva, es totalmente preponderante frente a los intereses que están en peligro. En el caso concreto del hijo que necesita una cirugía o un tratamiento médico, el pago de la hipoteca, etcétera. Ese sería un interés inferior a juicio del tribunal que la salud colectiva. Pues yo entiendo acá que en estos casos concretos el juicio de ponderación no tiene un adecuado tratamiento, porque invocar o afirmar que el bien jurídico es preponderante solo porque es de naturaleza colectiva, yo creo que no es correcto, sino, aparte de eso, que no se puede hacer una valoración general, sino que habría que atender caso por caso. Y para ello habría que tener en consideración distintos criterios de ponderación. Los tradicionales han sido comparar los marcos penales entre el bien jurídico que se lesiona y el bien jurídico del daño que se pretende evitar. Otro juicio de ponderación gira en torno a la valoración que tiene el derecho respecto de estos bienes jurídicos en conflicto, sobre todo si tienen un expreso reconocimiento constitucional. Y una última valoración ha de tener en consideración el grado de afectación que existe entre el bien jurídico que se lesiona con la acción salvadora y el bien jurídico que se pretende salvar a través de la comisión de este hecho delictivo. Pues bien, en este caso concreto, creo que es perfectamente posible aplicar la eximente completa de estado de necesidad, a pesar de las consecuencias que el Tribunal Supremo señala, ¿verdad?, el temor que existe de abrir una puerta de escape a todas las personas que trafican con droga, y en este sentido creo que ese temor se puede ser menor en la medida en que se exija la prueba fehaciente de las circunstancias concretas que se alegan para la aplicación del eximente. En caso contrario, pues no habrá que aplicar ninguna eximente completa ni incompleta. Básicamente ese es el problema que quería traer a colación, y hacer énfasis simplemente en que hay más cuestiones que discutir o reflexionar en torno a la posibilidad de aplicar este eximente en el ámbito concreto del tráfico de droga. Muchas gracias por su atención.